en un capítulo en el proyecto de ley El acoso y la violencia en las redes sociales. Todas, un saludo cordial también al país. En Quisiera este momento interviene la asambleísta Rosa Belén Mayorga. pedir que desde Secretaría se dé lectura al artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Señor presidente, hice un pedido. Señor presidente, hablo con usted. Señor presidente encargado de la sesión, si pudiera brindarme su atención, solicité que con su venia desde Secretaría se dé lectura al artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República de nuestro país. Autorizado, Secretaría, proceda. Con su autorización, señor presidente, artículo 11, numeral 9. Artículo 11, numeral 2, por favor. 2. Ya. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Numeral 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Hasta ahí la lectura, señor presidente. Muchísimas gracias. Quería resaltar y reiterar este artículo de la Constitución que forma parte de uno de los fundamentos, si se quiere, de la construcción de esta normativa o de esta propuesta de normativa, y que es una respuesta adicional y un esfuerzo adicional desde la legislación para poder tomar acciones concretas en contra de aquello que reconocemos como violencia. En esta ocasión, violencia y acoso que se da en el espacio laboral. En este país hablamos permanentemente de la necesidad de tener espacios seguros para realizar las distintas actividades que tenemos y desarrollamos los seres humanos. Y uno de esos espacios seguros y libres de violencia debe ser el espacio laboral. Cualquiera de nosotros pasamos gran cantidad de tiempo en nuestros espacios de trabajo. Por lo tanto, deben ser espacios seguros. ¿Y por qué avanzar permanentemente en una legislación que tiene que ver con la garantía de los derechos que están claramente establecidos en la Constitución? Y por eso me parece que era importante recordar este articulado de la misma, porque lamentablemente, y aunque tenemos una serie de normativas que ya hablan de derechos, que ya hablan de sanciones hacia la violencia, hacia el acoso, incluso en los espacios de trabajo, no hemos como sociedad mejorado rotundamente o significativamente para que esos niveles de violencia sean eliminados o hayan disminuido. Hoy algunos compañeros asambleístas han dado algunos ejemplos de la violencia que ha llegado en algunos casos a ser extrema, a violentar la vida misma de las personas y que pudieron ser de alguna manera prevenidos en los espacios de trabajo. Porque lo que dice, por ejemplo, ese convenio 190, del cual el Estado ecuatoriano es parte y ratificó su compromiso con el mismo, es que debe ser un compromiso tripartito entre las organizaciones empleadoras, entre los propios trabajadores de los distintos lugares y también el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, sí, tiene que haber un compromiso de quienes hacen parte de estas organizaciones empleadoras, empezando desde sus líderes, jefes, jefas y demás, para que hayan procedimientos claros, transparentes, sin ningún tipo de temor, que se puedan hacer las denuncias del caso, los seguimientos del caso, y cuando hayan riesgos laborales internos o incluso que puedan venir de afuera, tomar cartas en el asunto. Es momento de cuidarnos entre nosotros y me parece que esto también pasa por ahí. Porque si una persona de mi trabajo está siendo violentada y llega con signos de violencia, no puedo mirar a otro lado,
hasta dejar que ocurran hechos peores y recién lo que hacer como institución, solidarizarme, porque ya no queda absolutamente nada más, cuando podemos ser parte de la prevención de estas formas de acoso y de violencia. Por lo tanto, insisto, tiene que ser un compromiso tripartito. Tiene algunas implicaciones hablar de la eliminación de la violencia y el acoso en los trabajos, por supuesto, y acarrea responsabilidades. Este informe nos plantea, entre otras cosas, que hay relaciones de poder. Así como hay relaciones de poder en cualquier otro espacio de la sociedad, lamentablemente, también hay relaciones de poder en los espacios laborales. Y muchas veces estas son las causas o motivan a que hayan hechos de violencia, de acoso, y que muchos de ellos pueden generar, además, situaciones de discriminación, de abandono de los puestos de trabajo, de renuncias, ¿no es cierto? Las renuncias, las famosas renuncias voluntarias que muchas veces ocurren, no son tan voluntarias, son obligadas porque hostigan tanto al personal que un día ese trabajador o esa trabajadora decide renunciar, pero realmente porque la situación en su trabajo quizás se puso extremadamente complicada. Por lo tanto, este tipo de acciones que hasta ahora pasan muchas veces tan maquilladas, ¿no es cierto? Y son ocurren tanto en los espacios de trabajo, tienen que ser consideradas de una manera mucho más atendida, de tal manera que no sean formas pues más maquilladas de también ejercer violencia y que muchas veces se terminan normalizando. Eso no puede seguir pasando. Cuando hablamos de espacios libres de violencia y una sociedad libre de violencia, también estamos hablando al mismo tiempo de protección de la dignidad, de la vida digna de las personas. Porque ¿qué es lo contrario a vivir lamentablemente en una sociedad violenta? Lo contrario a eso es tener una vida digna. Por lo tanto, cuando hablamos de dignidad de las personas, tenemos que hablar automáticamente, necesariamente, de liberar los distintos espacios de desarrollo de las personas de cualquier forma de violencia. E insisto, este es un esfuerzo adicional desde la legislación que no va a llegar a cumplir sus objetivos si no hay el compromiso y el accionar férreo y decisivo desde las instituciones, las empresas, los lugares de trabajo, pero también la política de Estado que tiene que estar encaminada a atender de manera prioritaria los casos de violencia, pero a trabajar muchísimo también en la parte de prevención. Si la impunidad en estos casos, como en muchos otros lamentablemente que se ven en el país, continúa, ese es el peor mensaje que se le puede dar a esas relaciones de poder que ejercen violencia y que no encuentran nunca un alto, un castigo o una sanción. Por lo tanto, esto también, decía yo, me parece que significa hablar de salud mental. Tenemos una ley de salud mental que no puede actuar sola, mucho mejor si hay otras leyes que acompañan a esa salud mental de las personas, porque no vamos a negar que cuando hay hechos de violencia y acoso permanente, hostigamiento permanente en los espacios de trabajo, emocionalmente las personas no podríamos estar sanas ni saludables y vamos a cargar, ¿no?, con una preocupación y un estrés y una presión adicional que lamentablemente tiene directas incidencias en la salud y en la salud mental de las personas. Por lo tanto, me parece que ahí no podemos perder de vista que aparte de que puede provocar, según nos dice esta ley, estas situaciones pueden provocar el abandono del cargo, las renuncias que no son tan voluntarias, sino que son más bien provocadas, la discriminación, hemos escuchado que incluso hay atentados en contra de la vida de las personas cuando producto de la violencia y el hostigamiento ya se vuelve una situación insostenible y tenemos que Tiene un minuto, lamentablemente, asambleísta. gracias, lamentar incluso que este tipo de cosas pasen. Por lo tanto, qué bueno que ahora nuevamente desde la legislación se hagan los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad, la salud, el bienestar de las personas, pero insisto en aquello, en ese compromiso tripartito que debe haber entre los involucrados a la hora de eliminar todas las formas de violencia y, cómo no, en el espacio laboral. Por lo tanto, el apoyo, seguiremos alimentando este informe, esta propuesta de normativa para que el país tenga también dentro de sus leyes una ley que atienda directamente a contrarrestar todas las formas de acoso y de violencia en los espacios laborales. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la